todopoderoso, grande es increíble. Existe en las tinieblas, eres increíble. Todopoderoso, grande es increíble. Existe en las tinieblas, Cristo no estás. Oh, oh. Dios, solo tú, tú eres increíble, increíble. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa de Conéctate. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial que se llama cristianos espirituales. Tal vez te estás preguntando de qué se trata o de qué ir en esta tarde. Pues créeme que hace tiempo, aproximadamente hace como un año, empecé a hacerme algunas preguntas que ya me había hecho yo años anteriores acerca de por qué había personas en la iglesia o había muy pocas personas en la iglesia, y esas muy pocas personas que había en la iglesia empezaban a verse que no crecían, espiritualmente. Y realmente yo empezaba a hacerme ese tipo de pregunta y me encontré en algunas reuniones, tanto de la iglesia como en reuniones de adolescentes, reuniones de jóvenes, y veía la misma situación. Entonces trataba de lograr llegar a una respuesta, y hace 2 semanas aproximadamente empezó a tocarme un tema acerca de, me sonaba Sansón y me sonaba Dalila, y empecé a leer y empecé a investigar y empecé a documentar un poquito más acerca de lo que era Sansón y Dalila, aunque ya muchos conocemos lo que era la historia, pero la volví empezaba a leerla una, otra y otra vez, y créeme que me encontré con cosas muy importantes, que daban respuesta a esas preguntas que yo me hacía de por qué en aquellos entonces había años 97, 98, y probablemente años atrás había jóvenes, había un derramamiento del Espíritu Santo en lo que era nuestra iglesia, y empezaba yo a querer buscar respuestas al por qué ya no había tantas personas en la iglesia, y esas poquitas que había eran personas que yo empezaba a notar, personas pues, sin apasionamiento, sin compromiso. Y créeme que empecé a buscar en la escritura, pero antes de entrar a la escritura, yo quiero pedirte el favor que compartas la transmisión, dale like a la página para que más personas puedan escuchar este mensaje, para que más personas puedan también ver y también puedan hacer lo mismo, puedan ser bendecidos como tú lo estás haciendo en este momento. Y te quiero leer unas cuantas escrituras que me llamaron a mí mucho la atención. Una de ellas es en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 25, y está hablando de Sansón. Para entonces ya Dios, el ángel había hablado con la mamá de Sansón, que aquí no nos dicen el nombre, pero sí nos dice que Sansón iba a ser una persona consagrada a Dios, iba a ser un nazareo, y nazareo es una persona consagrada a Dios. Y a mí me llama la atención porque hay dos
dos versículos muy importantes en esa historia de Sansón, aparte de lo que viene siendo de lo que viene siendo la historia de Sansón y Dalila, que Sansón era una persona que estaba muy enamorada, perdidamente enamorada de Dalila, pero ahí me llama la atención porque hay dos versículos que son la contraparte. El que te voy a leer ahorita, que es capítulo 13 de Jueces, versículo 25, y dice así: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Y créeme que me empezó a llamar esto la atención, porque conocemos la historia de Sansón. No me voy a meter profundamente a lo que es la historia de Sansón, es por encima nada más lo que te voy a hablar, pero me llamó la atención este versículo del libro de Jueces, y empecé a buscar lo que era un nazareo, y un nazareo en la Biblia nos dice que eran hombres consagrados para Dios, eran personas que se abstenían de vino u otras bebidas embriagantes, y personas que no pasaba por su cabeza navaja para cortarse el cabello. Entonces, esto lo podemos encontrar en Números, en el libro de Números, capítulo 6, versículo del 1 al 6, y ahí encontramos cuando Dios empieza a hablar a Moisés. Lista Número, capítulo 6, y dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, este vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazareo, de todo lo que se hace de la vid, el granillo viejo no comerá. Todo el tiempo de su nazareado no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Y eso es de lo que te estoy hablando de Sansón. Sansón era nazareo. Desde vientre de su madre, él era nazareo, porque a su madre también se le dijo lo mismo. Ahí en el libro de Jueces nos dice que se le da la indicación a la madre de Sansón de que ella tampoco podía beber vino, ni sidra, ni nada lo que fuera derivado de lo que es la uva. Entonces, a mí empieza a llamar mucho la atención esto, y a lo mejor te preguntarás que qué relación tiene con lo que te mencioné al principio. Y yo cuando empecé a leer, bueno, ¿qué es lo que, en qué se relaciona? Y empecé a notar que la vida de Sansón, que Sansón era una persona que podía matar a un león con sus manos, que con una quijada de burro podía matar a miles de personas, pero Sansón empezó a vivir una vida normalizando cosas que no debería de hacer, las empezaba a hacer cotidianamente. Recordemos que Sansón fue una persona que fue nazareo desde que nació hasta que murió. Y me llama la atención porque Sansón se da cuenta que el Espíritu de Dios está sobre él y empieza a manifestarse, y aún él sabiendo este tipo de cosas, él empezaba a hacer lo que él quería. Él empezaba, aquí le mencionamos de que no se podía acercar a las personas, a los cuerpos muertos, y él se acercó, después de que mató un león, él se acercó al león. Entonces, esa fue una de las cosas. Cuando fue a pedir, por decirlo así, fue con sus padres para que le dieran el visto nuevo de una mujer que no era Dalila todavía, porque Dalila vino después. Empezó a hacer unas reuniones que, como acostumbraban los jóvenes, no sé yo si ahí se sirvieron vino o qué pasó, pero pudiera ser que se haya servido vino en esas reuniones. Entonces, desde ahí estamos viendo que a Sansón le empezaba a importar que ser nazareo, el voto que había hecho, y que el Espíritu de Dios venía sobre él. Ahora, una diferencia que hay entre los tiempos de antes y los tiempos de hoy es de que el Espíritu Santo ahora mora en ti y en mí. Desde el momento que nosotros aceptamos a Jesús, desde el momento que nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo mora en ti y en mí, y no va y viene como en el Antiguo Testamento lo hacía con Sansón. Y para mí me encanta el libro de este versículo del libro de Jueces, donde dice: el Espíritu
de Jehová comenzó a manifestarte en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Pero cuando Sansón se enamora de Dalila, Sansón cayó perdidamente enamorado de Dalila y no quería revelar el secreto de su fuerza a Dalila, aunque anteriormente ya había una persona que le había estado preguntando, una mujer. La debilidad de Sansón eran las mujeres, entonces fue una persona muy enamorado. Entonces llegó Dalila, esa mujer, yo no sé, sería una persona de un aspecto muy hermoso tal vez. No sé cómo trataba a Sansón, pero Sansón no logró discernir, no logró entender cuál era el propósito de Dalila. Y te hablo de que no lo logró discernir porque Dalila en repetidas ocasiones estuvo preguntando cuál era el secreto de su fuerza y él obviamente estuvo diciendo varias cosas. Obviamente no le quería decir lo que era el secreto. Entonces, Sansón, hasta que Sansón llega al grado en que Sansón le revela el secreto, y ahí viene un capítulo muy triste. Yo creo que si el otro fue un capítulo muy alegre, el otro es la contraparte, es un capítulo muy triste, porque cuando Sansón le revela a Dalila el secreto de su fuerza, viene una persona, cuando Dalila duerme a Sansón en sus rodillas, le habla a una persona para que le corte el cabello, y cuando despierta a Sansón diciéndole, Sansón, Sansón, los filisteos, Sansón piensa que otra vez va a poder librarla como anteriormente. Pero Sansón no se daba cuenta de que estaba tan intoxicado, tan lleno de Dalila, que ni siquiera se daba cuenta cuál era el objetivo de Dalila. Recordemos que ahí mismo en la historia de Sansón, a Dalila le habían ofrecido dinero para que pudiera preguntarle a Sansón cuál era su secreto y así los filisteos pudieran matarle. Entonces, cuando Sansón le revela a Dalila obviamente cobra ese dinero, pero fíjate lo que pasó. Sansón no se dio cuenta cuando Sansón se durmió en las piernas de Dalila, que vino otra persona a cortarle el cabello. Sansón perdió su fuerza, quiso hacer lo mismo, pero lo más triste ahí es en el libro de Jueces, y es ahorita te voy a decir en dónde, Jueces 16, 20. Y dice, y le dijo a Sansón, los filisteos, Dalila le está diciendo a Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esa es la contraparte. Este es un versículo tan triste. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no nos damos cuenta de que el Espíritu Santo, no que ya no esté en nosotros, porque la Escritura nos dice que el Espíritu Santo está ahí, pero solamente lo estamos haciendo a un lado y no lo estamos tomando en cuenta. Y empezaba yo a relacionar todo esto con la iglesia, con los jóvenes, con los adolescentes, con todas las personas que son cristianos, y me llevó a lo siguiente, a Efesios capítulo 5 y capítulo 18, y esto lo relaciono con lo que te mencioné ahorita acerca del voto del Nazareo, que viene en Números 6, del 1 al 6, y entonces en Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí lo empiezo yo a relacionar con la escritura que te mencioné, porque ahí en el libro de Números, vamos a regresar otra vez a Números, y nos dice ahí, capítulo 6, versículo 3, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Y me llama la atención que en el libro de Efesios te dice que no te embriagues con vino en el cual hay disolución, más bien antes sed llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
Esto yo lo empiezo a relacionar con aquella duda que yo empiezo a tener en aquellos momentos y lo platicaba con algunas personas y algunas de las respuestas que me daban es de por qué hay algunos jóvenes, por qué hay algunas personas en las iglesias que, que realmente les falta ese compromiso, que realmente les falta vivir lo que es realmente la palabra de Dios. Y no estoy hablando de ley, estoy hablando solamente de personas que no tienen esa identidad con Jesucristo o que no han entendido cuál es esa identidad que tienen en Jesucristo. Entonces, en la iglesia nos podemos encontrar personas que están en la iglesia, que pueden ir a los servicios, que pueden danzar, que pueden asistir a las reuniones, que pueden cantar alabanzas como tú y como yo, que pueden postrarse de rodillas en el altar, pero son personas que no son hijos de Dios, son personas que nada más van porque se sienten a gusto, porque sienten bonito, pero no son hijos de Dios. Y a mí me llama la atención porque estuve por ahí y estuve investigando y estuve leyendo, estuve checando alguna información y me llamó la atención de que hay un reformador, el papá de John Wesley, que John Wesley fue el reformador del siglo XVIII en Inglaterra, y el papá de él, cuando está a punto de fallecer, le dice algo bien importante y yo creo que esto lo puedo relacionar con algo que a veces manejamos en el mundo y es que nos dicen, ¿sabes qué? Ponte la camiseta, así como cuando es un equipo de fútbol y dices, es que tú no sientas la camiseta, por eso juegas como, pues te vale y no le echas ganas, no vas a los juegos, llegas tarde, juegas cuando quieres y a veces nosotros decimos, hey, es que no traes la camiseta bien puesta. Entonces yo empiezo a relacionar lo que dijo el papá de John Wesley cuando él estaba ya por fallecer y le dice, hijo mío, el testimonio interior es la evidencia más grande del cristianismo. No es que tú te bautices, no es que tú asistas a la iglesia, no es de que tú de que tú cantes salmos, de que tú cantes alabanzas, adoraciones, de que tú te postres de rodillas en el altar o ahí en el lugar donde estás. Eh, lo más importante es esa convicción que tú tienes de saber que eres un hijo de Dios. Y mientras tú no sepas que eres un hijo de Dios, mientras tú no sepas cuál es tu identidad con Dios, vas a empezar a hacer cosas que realmente no son de acuerdo a la escritura y no porque estés obedeciendo una ley, sino por la falta de identidad que tienes con Dios. Entonces, en el mundo, fíjate que el testimonio que más grande, o la convicción más grande que tú puedas tener es saber que eres un hijo de Dios. Esa es la convicción, el testimonio que puedas dar, aunque nosotros somos testigos de Dios, somos testigos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús nos dijo que le iba a rogar al Padre para que mandara al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se iba a quedar con nosotros. Es para darle utilidad, para ser guiados por el Espíritu Santo. En el mundo existen dos tipos de personas. Existen las personas que no conocen a Dios y existen las personas que conocen a Dios. Las personas que no conocen a Dios, yo las voy a nombrar como aquellas personas que no conocen a Dios, el hombre natural, aquella persona que no quiere saber de Dios, es aquella persona que no percibe las cosas de Dios, aquella persona que no entiende las cosas de Dios, que no tiene un discernimiento de las cosas de Dios, porque para él son locura, él no entiende, además no tiene cierto interés, y si tuviera un interés no las logra entender, porque es un hombre natural. Y quiero que vayas conmigo en la escritura, si puedes ir conmigo ahorita, si no después, yo aquí te lo voy a leer. En el libro de Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Y está hablando de esas personas naturales, del hombre natural. No le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Quiénes vosotros? Tú y yo que hemos decidido aceptar a Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo
mora en vosotros y estará en vosotros. Y hay una diferencia entre el Espíritu de Dios que estaba con Sansón, porque el Espíritu de Dios venía con Sansón, venía y se iba, venía y se iba. Y aquí Jesús nos enseña que el Espíritu de Dios iba a morar en nosotros, y a todos aquellos que hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios mora en ti, mora en mí. Cuando te conviertes, tú sabes que hay cosas que son de Dios. Yo, por ejemplo, cuando acepté a Jesús en mi corazón, yo sabía que había cosas que no entendía, pero tenía la convicción dentro de mí de que eran cosas de Dios, tenía esa seguridad y esa convicción de que no lo entiendo, pero yo sé que es de Dios. Y yo sé que esto me va a ayudar a enfrentar las cosas que estoy viviendo cotidianamente, cosas en el trabajo, cosas en la escuela, cosas donde quiera que vaya. Estos son cosas que yo entendí cuando me convertí. El hombre natural no las alcanza a percibir y no las alcanza a entender. Pero déjame decirte una cosa. Sansón empezó a normalizar todas aquellas cosas que no debería de normalizar. A él se le olvidó por completo. Sí sabía del Espíritu de Dios sobre él, pero él empezó a vivir una vida, pudiera decirle que al ahí se va, una vida mundana, por decirlo así, y aunque sabía que el Espíritu de Dios estaba ahí, pero estaba tan lleno de cosas del mundo, tan lleno de Dalila, que ni siquiera se dio cuenta cuando él cambió por el amor a esa mujer, todo aquello que tenía de parte de Dios. Y no te estoy diciendo que el Espíritu Santo te va a dejar, porque la Escritura no nos dice eso, pero Dalila tal vez puede ser no precisamente una mujer. En nuestra vida a lo mejor Dalila puede ser pornografía, a lo mejor Dalila puede ser el licor, a lo mejor Dalila puede ser el orgullo, a lo mejor Dalila pueden ser los celos, a lo mejor Dalila puede ser el egocentrismo, pueden ser tantas cosas tu Dalila, y que ni siquiera te has dado cuenta y las has empezado a normalizar y sigues viviendo una vida tan normal y no has permitido que el Espíritu Santo te esté guiando a toda verdad. Entonces, ya te hablé de lo que es el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, que no conoce del Espíritu Santo. Y fíjate que el otro tipo de hombre es el hombre cristiano, aquel que ha conocido y ha aceptado a Jesucristo en su corazón, aquella persona que es nacida de nuevo, y aquella persona que tiene el Espíritu Santo en su vida. Y ahorita vamos a hablar acerca de lo que es el cristiano, ¿sí? Pero dentro de los mismos cristianos nosotros encontramos el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Y yo creo que todo esto me viene dando respuestas a esas preguntas que yo me hacía de por qué siguen haciendo, por qué siguen repitiendo ese tipo de acciones, de conductas, aparte o para complementar las cosas que ya habíamos nosotros investigado, que habíamos preguntado y que sabemos que era la falta de identidad. Y esto lo puedo yo encontrar en 1 Corintios 3:1, donde dice que de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, es saber como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podáis, ni aún podéis ahora, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, nosotros no somos carnales y andáis como los hombres, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Entonces aquí me empieza a mí a llamar la atención de lo que te mencioné ahorita al principio, porque hay personas que son carnales y aquí está la respuesta de por qué esas personas que no crecen espiritualmente, que son personas que empiezan a normalizar las cosas que son del mundo. Por ejemplo,
personas que asisten a las discotecas, que todavía ni siquiera sé si todavía existen, pero personas que asisten a las discotecas como si nada pasara, personas que empiezan a escuchar música que no es música que alaba y adora a Dios. Y no te estoy diciendo que si es malo, que si es bueno, que si es pecado, no, no. Te estoy hablando de que eso te está deteniendo, de que tú crezcas espiritualmente y de que tú no puedas avanzar hacia esas cosas que Dios tiene preparadas para ti. Entonces empiezas a llenarte con mensajes light, mensajes que te empiezan a acomodar a lo que tú quieres. Y cuando empiezas a escuchar lo que es la palabra, como te la acabo de leer ahí, te empiezas a sentir ofendido, empiezas a sentir de que, ok, es que este hermano empieza a tirar piedras y empieza a decir que esto, que el otro, y cuando solamente te estoy leyendo lo que dice la escritura, empiezas a normalizar las cosas del mundo, empiezas a vivir como un mundano. Entonces, que ya si estás en el trabajo, estás en las redes sociales, estás en la escuela, estás en tu casa, ya no hay una diferencia o ya ellos no saben si tú eres cristiano o no eres cristiano. Y tal vez si eres un cristiano, pero eres un cristiano carnal y por ser un cristiano carnal no has podido crecer, no has podido ir más allá en cuestión del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cristiano, aquí nos menciona, carnal es aquel que anda con celos, con disensiones, es decir, con pleitos, andas con contiendas, todo ese tipo de cosas son tan sensibles, son tan emocionales, que por cualquier cosa se sienten, que si no me habló, ya me sentí, que me miró feo, y empezamos a ver ese tipo de cosas y no podemos avanzar porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y además, déjame decirte que hay en la iglesia, hay tantas personas con mucho tiempo en la iglesia, pero siguen siendo carnales. No han entendido, no han aprendido que tienen que crecer en lo que es la escritura, en lo que es en el conocimiento. Y entonces empieza a suceder este tipo de cosas. Y a mí llama la atención lo que dice en Hebreos capítulo 5:12, dice, porque debiendo ser ya maestros de otros, y aquí se está refiriendo a esas personas que tienen mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo en el conocimiento, pero que no han querido avanzar, se han quedado estancados. ¿Por qué? Porque han estado practicando, porque han sido cosas que no deben de practicar, porque se han quedado en cristianos carnales y no han querido dar ese paso a ser guiados por el Espíritu Santo. Y nos dice así, porque debiendo ser ya maestros de otros, dice, por el tiempo que tienes la necesidad de volver a ser enseñados, es decir, que personas que ya tienen tiempo en la iglesia vuelven a tener esa necesidad de que se les vuelvan a enseñar esas bases, de que se les vuelva a enseñar esa identidad en Jesús. Y habla aquí de que tienen la necesidad de ser enseñados de los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis la necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa no crece en lo que es la palabra de Dios. Y cuando empieza a pasar este tipo de cosas, empiezas a encontrar con que empiezas a entender de que son personas que se conforman, que personas que no quieren crecer, que están cómodos, que están en una zona de confort, que les gusta seguir practicando ese tipo de cosas, como Sansón, normalizando cosas que no debieron de haber normalizado, y siguen llevando una vida y siguen solamente esperanzados a la administración del domingo, a la administración de un sábado cuando hay reunión de jóvenes, o a la administración del miércoles, y solamente esa es tu lectura, solamente ese es tu alimento, y vuelves a agarrar tu Biblia o vuelves a orar hasta que vuelves a ir a la iglesia, o tal vez oras solamente con los alimentos, cuando vas a probar los alimentos. Tal vez, no lo sé, y no estoy echando piedras tampoco, pero sí te estoy mostrando lo que dice la escritura, de que este tipo de personas, los cristianos carnales, son aquellos que no crecen, son aquellos que tienes que decirles constantemente que oren, son aquellos que les tienes que decirles que la importancia del diezmo,
son aquellos que tienes que decirles que lean la Biblia, aquellas personas que les tienes que estar recordando continuamente qué es lo que tienen que hacer, que los tienes que estar empujando. Esos son los cristianos carnales. Israel, cuando estuvo en el desierto, y los israelitas sabían que había una nube que los iba a acompañar en el día y una columna de fuego por la noche, mas sin embargo ellos eran idólatras, no eran conscientes de lo que Dios estaba haciendo con ellos, de todos los milagros que Dios estaba haciendo en el pueblo de Israel, de cómo los sacó de Egipto, de cómo cruzaron por el mar, de cómo cruzaron por el desierto. Ellos pudieron haber llegado en muy poco tiempo a la tierra prometida, pero por su idolatría, por su necedad, no pudieron llegar. Ahí estuvieron. No es que Dios los haya tenido tanto tiempo ahí. Ellos decidieron estar ahí tanto tiempo. Entonces, ellos no quisieron ser guiados por Dios. Entonces, fíjate lo que pasa aquí. Los cristianos que no son carnales, perdón, que son carnales, viven siempre pensando en derrota, son celosos, son contenciosos, son mundanos, son inconstantes en todo lo que están emprendiendo. Pero he aquí, hay aquellos cristianos que son espirituales y la Escritura también nos habla de los cristianos espirituales, aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Antes de pasar a los cristianos espirituales, los cristianos carnales no son capaces de compartir a Jesús o lo comparten y a veces no son coherentes de lo que hablan con lo que hacen y a veces por eso personas en un nombre y eso que son cristianos. Entonces, esos son los cristianos carnales. Los cristianos espirituales son aquellos, dice en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado, de nadie. Aquel cristiano que es espiritual es aquel que es guiado por el Espíritu Santo, es aquel que le da lugar al Espíritu Santo, que está consciente del Espíritu Santo y que no lo hace a un lado. Ahora, el cristiano carnal no quiere decir que el Espíritu Santo no está ahí, el Espíritu Santo está ahí, simple y sencillamente lo hacen a un lado, no le dan el lugar que debe de tener y lo hacen a un lado, tal vez como Sansón. Sansón empezó a no ser consciente, a ser insensible a lo que era lo que Dios le había dado, hasta llegar al grado de que ni cuenta se dio que el Espíritu de Dios lo había abandonado. A ti y a mí no nos va a abandonar el Espíritu Santo. A ti y a mí que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón porque somos criaturas nuevas, somos hechos de nuevo, personas nuevas, y el Espíritu, hemos nacido nuevamente y el Espíritu Santo está en ti y en mí. Y me llama la atención que en el libro de Amós 2:11 dice, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Y no es esto, así dice Jehová, hijos de Israel, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandaste que no profetizaran. Ahora, fíjate muy bien, Dios quiere personas consagradas. Tal vez ahorita no estamos para estar haciendo votos, pero sí estamos para ser conscientes del Espíritu Santo. Estamos para tener esa identidad con Jesús. Yo te pregunto, ¿qué quieres ser? ¿Un cristiano carnal o un cristiano espiritual? Aquel cristiano que se deja llevar por el Espíritu Santo, cuando tú te empiezas a dejar llevar por el Espíritu Santo, es entonces cuando empiezas a tener ese conocimiento de esa comida sólida y a entender esas cosas que el hombre natural no las entiende y que el hombre carnal tampoco las entiende porque no le ha dado lugar al Espíritu Santo. Yo no sé si tú, Dalila, como te lo mencionaba al principio, puede ser el licor, puede ser la pornografía, puede ser las tranzas que estás haciendo constantemente y que tú las has normalizado, puede ser el orgullo, puede ser la ira, puede ser cualquier tipo de esas cosas que te están deteniendo de que tú crees espiritualmente. Cuando nosotros no le damos el lugar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se entristece.
Entonces no te abandona, pero sí se entristece. Está ahí, pero se entristece. Una vez me preguntó una persona que si el Espíritu Santo, si yo decidía ir a una discoteca, a un bar, que a poco el Espíritu Santo iba a ir conmigo. El Espíritu Santo iba contigo, va contigo. Pero el Espíritu Santo no está muy contento por ese tipo de situaciones, porque en lugar de ser un espíritu, perdón, una persona espiritual, cristiana espiritual, está siendo una persona carnal, que tiene que estar constantemente, la tienen que estar empujando, le tienen que enseñar nuevamente los principios, las bases de lo que es tu identidad en Jesucristo. Nosotros debemos de diferenciar si nos estamos llenando del Espíritu Santo o nos estamos llenando o estamos tan llenos de esa Dalila o ese cristiano o esa embriaguez, porque nos dice la Escritura que no nos embriaguemos con vino en el cual hay solución. Tal vez nosotros nos estamos embriagando tanto de cosas que están en el Internet. Tal vez nos estamos embriagando tanto de las redes sociales como el TikTok, que está muy de moda, y estamos constantemente en TikTok y es lo que le estamos metiendo a nosotros y nos estamos dejando llevar por todo lo que aparece en las redes sociales, o tal vez nos estamos dejando llevar por las ideologías, como ahorita está mucho lo que es el feminismo, los matrimonios igualitarios, todo ese tipo de cosas, y estás dejando a un lado lo que es la escritura, o tal vez te estás dejando llevar por mucha política. Me ha tocado ver cristianos que hasta se pelean en las redes sociales por ese tipo de temas que te he mencionado ahorita, cuando nosotros deberíamos de estar compartiendo lo que es la escritura, donde deberíamos de estar compartiendo lo que es el amor de Dios, deberíamos de estar hablándoles de Jesús a las demás personas, debemos de estar siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta, ya estoy por terminar, y yo creo que este tema ha sido de bendición. Al menos a mí me respondió aquellas preguntas que tenía del por qué pasa esto, por qué pasa el otro, y realmente me encontré con esa respuesta de que son personas que son todavía bebés espirituales, personas que tienen tanto tiempo. Es como si vas a la escuela y al bebé pues le das un biberón y lo deja de tomar al año, y todavía a los 8 años le estás echando la teta a la mochila para que él siga alimentándose de eso. Ya no le es benéfico. A él necesita comida sólida, pero también necesita querer comer, necesita querer alimentarse. Tal vez está a gusto ahí en lo que es en ese alimento del biberón, pero realmente ya no le beneficia, y realmente tenemos que crecer, tú y yo tenemos que crecer en la palabra de Dios, y tenemos que ser ya maestros, tenemos que enseñarle a las demás personas de todo aquello bueno que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo Dios nos cambió, pero no sé si tú de qué estás lleno, te estás llenando de la escritura, te estás llenando de una ideología, te estás llenando de política, te estás llenando, ¿de qué te estás llenando? ¿Te estás llenando del tarot? ¿Te estás llenando de qué? Es una pregunta que te puedes hacer tú en casa, y el día de hoy puedes hacer una decisión de cambiar, de empezar a crecer, de empezar a alimentarte de lo que es la escritura, porque el programas anteriores hablábamos de la abundancia del corazón, habla la boca, y lo que salga de tu boca para que tú compartas en redes sociales, en WhatsApp, con tu familia, en la escuela, en el trabajo, obviamente tienes que ser prudente, inteligente, porque la palabra no es para estar peleando, pero si está saliendo más TikTok, quiere decir que te estás llenando de TikTok. Si está saliendo más ideología de género, pues te estás llenando de ideología de género. Si te estás llenando de política, pues eso es lo que va a salir. Pero si tú te estás llenando de la Escritura, y si tú te estás llenando del Espíritu Santo, eso es lo que va a salir de tu boca. Entonces, he ahí la respuesta de por qué a veces personas, estando en la iglesia, siguen estando en el mismo lugar, siguen con celos, con peleas, siguen sintiéndose por todo tipo de cosas. Entonces,
Ponte a pensar qué quieres ser. Decide tú qué quieres ser, un cristiano espiritual o un cristiano carnal. Y según lo que tú decidas, si tú quieres ser un cristiano espiritual, yo creo que es el momento de que tú empieces a crecer en la palabra. Si tú quieres seguir siendo un cristiano carnal, pues te vas a quedar por mucho tiempo hasta que tú decidas dar ese paso, pero necesitas empezarte a llenar de la palabra de Dios para que tú puedas hablar, puedas actuar conforme a la Escritura. Pues realmente ya estamos en la parte final, pero no comparte la transmisión, comparte el video, si ya termina la transmisión, comparte el video para que también pueda ser de bendición para aquellas personas que en algún momento lo van a ver, en algún momento lo van a escuchar. Compártela. Ay, tal vez hay alguna palabra que va a llegar hacia ellos y va a cambiar su vida. Muchas gracias a las personas que nos apoyan. Yo quiero agradecer a Nayeli de León que nos apoya con un video de ella, es de la iglesia de Juárez, Nuevo León. Es una líder de Jóvenes en Movimiento y nos hizo el favor de apoyarnos con un video hablando acerca del Espíritu Santo. Te lo recomiendo, escúchalo, ve cuál es el contenido de nuestra página de Conéctate en Facebook, y ya estamos en YouTube también con el mismo nombre de Conéctate. Y agradecer también a Alan y Brenda Noriega por la oportunidad, siempre lo agradezco, de permitirme a cabo este proyecto con los jóvenes del grupo Hechos de nuestra iglesia Palabra de Vida, a nuestros pastores también agradecer, y primeramente agradecer a Dios por permitirnos compartir lo que es la palabra. Comparte la transmisión. La próxima semana vamos a tener una persona invitada que también va a estar hablando con un tema especial. Vamos a estar hablando de un tema especialmente para jóvenes. Es Eder, el esposo de Vicky, que estuvo con nosotros la semana pasada. Y pues ahí vas a estar viendo entre semana algunos videos que vamos a estar compartiendo. Y pues no sé si por ahí haya saludos. Por ahí, no sé si hay por ahí, Moisés. No. Hay uno para Perla. Perla Hernández, desde Matamoros, Tamaulipas. Le mandamos saludos. Ella nos constantemente comparte los videos. Por ahí tuvimos una plática hace poco. También va a estar con nosotros más adelante en noviembre con un tema. A la mamá de Sarita le mandamos saludos, bendiciones, a todo aquel que se conecte. Por ahí Karen Fuentes que constantemente se conecta. A Esmeralda, la hermanita Carlos, sí, le mandamos saludos, y también está al pendiente de la página. También a todas las personas que están de allá de Nuevo León, porque tenemos seguidores en Nuevo León. Saludos a las personas del Mante, a las personas de Laredo, Texas, a Reynosa, a las de Reynosa que también comparten la transmisión, y a todos aquellos que se conectan. Por ahí a lo mejor se me pasa alguno, pero les mandamos saludos, que sigan compartiendo la transmisión. Y también agradecer a alguien que me faltó por ahí, Iván Castillo, que nos prestó el lugar, el local, para poder transmitir y llevar a cabo lo que es este programa. Muchas gracias porque nos ha dado gracia y favor Dios ante las personas. Y pues esto ha sido todo el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes, 8 p.m. Va a estar Eder Hernández, ¿verdad? Eder Hernández de Spiriar con nosotros. Y va a estar muy bueno. No te lo pierdas. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga.